Eh, para- Me mudo para acá, para Montería, y en ese tiempo mi padre tenía, ya va. Marce, pasa porfa la próxima diapositiva. Bueno, este es mi padre, es un señor de la tercera edad, actualmente tiene 81 años y él con estas tres enfermedades de base, diabetes mellito, hipertensión arterial y cardiopatía, cuando yo llego acá a Montería, me apersono de sus citas médicas, de su salud, de llevarlo a sus controles y se tomaba 12 pastillas diarias. Se le colocaba insulina esporádicamente, no siempre, pero sí se le colocaba. Yo lo empiezo a llevar a sus citas médicas y en una de las citas que asistí con él, con nutricionista, escucho muy atenta las recomendaciones de la nutricionista y empiezo a aplicar cosas y a meterle, a implementar Fusion, a reemplazarle todas esas bebidas que él tomaba, que asumía pues que de pronto un jugo natural no le iba a hacer daño, pero que en realidad sí le estaba alterando su azúcar. Entonces implementé, empecé a darle fibra, empecé a darle proteína. Y yo veía que cada que yo lo llevaba a los controles, su azúcar iba regulándose cada vez más. Ya no le aplicábamos insulina, ya había una acumulación de insulina en la nevera. Y entonces en uno de los controles yo le dije al médico, médico, por favor, ya no le mande más insulina a mi papá porque en realidad no la está requiriendo. El médico con miedo de quitarle la insulina me dice, listo, vamos a dejarle entonces las metformina, pero le vamos a dar 2 diarias. Entonces yo empecé a aumentar aún más fusión en la vida de mi papá, porque resulta que con las pastillas él perdía el apetito, comía por obligación, no porque quería comer, y empecé a quitarle, ya no, yo, o sea, el médico me dijo que le diera 2 pastillas diarias, entonces yo empecé a tomarme la tarea de no, le empecé a dar solo una y aumentar fusión en la vida de mi papá. Cuando en el próximo control el médico ve que el azúcar de mi papá está excelente, dice, ay, Yue, hemos superado la meta al haberle quitado la insulina y haberle aumentado las 2 pastillas diarias. Entonces yo me quedo mirándole al médico, yo le digo, no, médico, en realidad yo a mi papá no le estoy dando 2 pastillas diarias, lo estoy hidratando muy bien, sus comidas son puntuales, pero no le estoy dando los 2 medicamentos porque en realidad eso le estaba quitando el apetito a mi papá, le causaba sensación de llenura, le daba reflujo y pues la idea es que él me coma, no que me deje de comer. Bueno, en el siguiente control yo empecé a darle capuchino a mi papá por el tema de la presión y hubo un momento de que a él se le acabaron las pastillas de la presión. Duró 10 días sin tomar las pastillas de la presión, pero yo aumenté el capuchino. En ese tiempo, cuando nuevamente tocó el control, eh, dice el médico, ay, don Mario, vamos súper bien, el azúcar va excelente y usted no está tomando las pastillas de la presión porque aquí en el sistema parece que no las han reclamado. Y yo, ay, médico, sí, la verdad no se la estoy dando, pero fue porque no renové la fórmula. Bueno, lo enredé ahí, pero en realidad no lo quise hacer porque yo tenía la fe del capuchino. Entonces me dijo, bueno, eso sí me preocupa porque él tiene un problema de cardiopatía y el tema de la presión como es más delicado, pero entonces lo sienta en la camilla y oh sorpresa, la presión de mi papá era sorprendente, sin 10 días de tomar pastillas de la presión. Entonces, ¿qué hizo el médico? Le baja, empieza a bajarle la dosificación de las pastillas de la presión y me dijo que empezáramos, como el azúcar estaba tan bien, que ya empezáramos a darle una pastilla día por medio del azúcar. Entonces ya empezaba a desaparecer más
la metformina de la vida de mi papá y a bajar la dosificación de la presión. Ya en la siguiente cita, el médico le quita totalmente la pastilla de la presión porque la pastilla que se le estaba dando ya se le estaba bajando la presión más de lo normal. Entonces, logro que el médico le quite la pastilla de la de azúcar y la pastilla de la presión. Y donde eso no hubiera pasado, yo hubiera controlado ese problema de azúcar y de presión, esto que les voy a mostrar a continuación, quizás hubiera sido otra historia. Marce, puedes pasar. Por el tema de la cardiopatía, de la presión y del azúcar, perdón, a mi papá le dan dos preinfartos. A él le ponen un stem en sus venitas y aparte le mandan una medicación que es la aspirina 100. Eso hace más de 7 años que él venía tomando esa pastilla, pero por su edad y, y por ser como tanto tiempo él tomando esa pastilla, él le salían em, esos hematomas en la piel y nosotros no entendíamos por qué, porque, o sea, él medio se tocaba y de una le salían esos moretones. Y resulta que es uno de los efectos secundarios de esta pastilla. Como les venía diciendo, yo siempre he sido la que las llevo a las citas médicas. En una de esas salidas, porque aparte cuando vamos para la vejez se cultivan son solo enfermedades, lo llevaba yo a otro control con urología, porque también él es operado de próstata. Entonces lo llevé a control y cuando llegábamos del control, ya como es un señor de la tercera edad, él pesa mucho, su fuerza no es la misma. Yo lo estoy ayudando a bajar del carro y sus manitos son muy suaves, entonces para que él no se me cayera, yo le agarro la mano y le hago esta presión con este dedo. Al hacerle la presión, él me dice, hija, me dolió, sentí como un quemón en la mano. Yo le dije, pa, pero yo no te hice duro. Y me dijo, sí, mija, pero no sé, me dolió. ¿Puedes pasar la siguiente imagen, porfa? Como a los 15 minutos de haber ingresado a la casa, que yo le había hecho esa presión, a mi papá le sale este hematoma. Eh, como les digo, por sus antecedentes, igual no hacía mucho, se le había quitado la pastilla de la presión, la del azúcar, lo del tema del corazón. Obviamente yo me asusto mucho, corro para urgencia con él. Y en urgencia el médico dice, no, pues aquí no podemos hacerle nada porque por sus antecedentes clínicos, mejor que le pongas prensas de hielito, le pongas bicarbonato húmedo y mucho hielo para que eso empiece a disminuir. Eso fue un fin de semana, ya iniciando viernes, jueves para viernes, que pasó el tema de este traumatismo. Y veíamos que no había mejoría, se le ponía el hielo, no había mejoría. Corro yo el lunes a pedirle cita médica prioritaria con el médico de cabecera de él, me la dan para el martes. Cuando el médico asistimos a la cita y el médico le ve la mano, ya la mano, ese hematoma ya se había regado por todos sus dedos, había demasiada inflamación, el color era horrible. Y el médico se asusta tanto también al ver esa mano así que va a pedir un consentimiento a un ortopedista que estaba atendiendo en el momento en esa EPS. El ortopedista va, se sale de la cita y mira el tema de la mano de mi papá, también dice que no, que eso está muy feo y que como para que él descansara, eh, optó por chuzarle y drenar un poquito. Se le hizo la drenación, se le vendó bien la mano y eso fue el detonante. Eso fue el detonante porque como a los 40 minutos mi papá pasa a la siguiente imagen, porfa, Marce. Se vino en sangre,
son imágenes fuertes, ahí me disculpan, pero era muy necesario. Él es como si se le abriera una canilla de una llave y salía la sangre a presión, pero así como salía, también se estancaba de la nada. El pinchazo que le hizo el médico fue un poquito, y miren la sensibilidad de la piel que él tenía, que empezó la piel a agrietarse y a rajarse horrible. Y ya no era solo en la parte de acá de la mano, sino que fue subiendo hasta el brazo. Em, este proceso de esta mano terminó en una cirugía. Miren los deditos como lo tenía de inflamado. Termina en cirugía, pero a mi papá lo ingresan y desde el momento que ingresa, la pastilla de esa aspirina 100, pues me dicen que no se le puede seguir dando. No se sabía cuál era la causa principal. Bueno, se supone que era la presión de ahí que se le había formado el hematoma, pero pensando que también había un medicamento que hacía que lo del sangrado fuera más. Em, Ese día en la clínica, mejor dicho, no se sabía ni quién lo iba a operar, si el cirujano de mano, si una cirujana capilar, si un ortopedista, mejor dicho. ¿Puedes pasar la imagen, por favor? En su proceso de cirugía, eh, lo opera un ortopedista. Aquí pueden ver ya el brazo donde se dimensionó, ya fue subiendo hasta arriba. Mi papá durante ese proceso, eh, ahí me doy cuenta de que su salud y de que sus defensas quizás estaban demasiado altas, porque él en ningún momento, cuando una persona lo ingresan, pues de su edad y por sus antecedentes, los conectan a una máquina para estar pendiente de que la presión no se le suba, no se le baje. Mi papá en ningún momento estuvo conectado a nada. Al contrario, se le veía una tranquilidad que era de verdad inexplicable. A mi papá, así como le llevaban los alimentos de las clínicas, saben que los alimentos de las clínicas son súper insípidos, y más los de los diabéticos, así como le llevaban los medicamentos, la comida, perdón, así mismo la dejaba. No me comía en lo absoluto, pero yo con Fusion ahí al pie del cañón, preparándole su proteína. Entonces aumentaba yo, como le estaban poniendo antibióticos para evitar una infección, eh, yo le preparaba la Bioprotec con Floralis, se la combinaba con HGH porque yo quería obviamente ver la cicatrización de eso lo más pronto posible. Le daba ON, o sea, le combinaba siempre la proteína, por lo que él no me comía nada. Entonces, el único alimento de él en la clínica era la proteína. Y el día que no le llevaba el batido, él me decía, mija, ¿por qué no me han traído el batido? ¿Puedes pasar, Marce, por favor? En su proceso, aquí vemos en la primera imagen su aspecto necrosado, y decían que necesitaba una cirugía de reconstrucción de piel porque no se creía que su piel se iba a regenerar, pero cuando decían no creemos o necesita cirugía, yo aumentaba la dosis de fusión, aumentaba la credibilidad en nuestros productos. Obviamente esto también influyó mucho el tema de curación por personas especializadas. Los llevábamos para que le hicieran una buena curación. Yo siempre lo llevaba pues a enfermeras de la EPS, y así fue avanzando su proceso. Marce, puedes pasar. Y para la sorpresa, en menos, porque fue en menos de 2 meses, la cicatrización de mi papá fue extraordinaria. Esta es la foto actual de él. Traté de acercar esta imagen lo más posible, la de la mano, la última, donde ven que es una línea súper delgada de la cicatrización actual. Ni se le nota dónde fue que hubo ese traumatismo. Entonces, reiterarles que definitivamente tenemos, Dios nos ha puesto en nuestras manos la mejor herramienta.
el mejor producto y a recomendarlo con toda la fe, con toda la seguridad, porque tenemos lo mejor en nuestras manos y hoy doy fe de que mi papá es testimonio de esto. Muchas gracias y espero pues, no sé, quién me quiera preguntar algo. Estos fueron los productos que mi papá consumió durante todo el proceso de su recuperación. Y les dejo esta frasecita: sé paciente contigo mismo, nada en la naturaleza florece todo el año. Y me identifico hoy más que nunca con esta frase porque quizás muchas veces el tema de que personas aumentaran la credibilidad de nuestros productos a la hora de yo recomendar algo y El tiempo, que la digan lo que momento. comúnmente dicen: no, eso no sirve, eso no funciona. Y nunca pensé que el mayor testimonio que yo iba a crear iba a ser el de la persona más cercana que tengo ahora, que es mi papá. Entonces, definitivamente hay que tenernos mucha paciencia, que todo llega en el tiempo de Dios exacto. Espera el tiempo. Amén, amén. Mi Juve, qué hermoso, qué testimonio, Dios mío, qué espectacular, qué bendición. De verdad que gracias por compartirlo, porque Dios mío, yo creo que tenemos oro en polvo, de verdad que es espectacular. Y sé que para ti fue retante porque Marce me lo compartió y créeme que todos están acá súper agradecidos.